Y bueno, para todos, amados hermanos, Shabbat Shalom y bueno, bienvenidos a esta enseñanza. Nos hemos deleitado con las alabanzas, bendito sea nuestro Padre Celestial, y damos gracias a Él porque estamos comenzando un nuevo ciclo de enseñanzas. Hoy está comenzando igualmente en la tradición de nuestros hermanos de Casa de Judá, se está comenzando el ciclo de educación, si se puede decir, que es acerca de lo que son las parashot, de lo que son la enseñanza o el método de enseñanza que nuestros hermanos judíos utilizan, que es muy bueno, de verdad que yo lo recomiendo, no tengo nada en contra de estudiar por parashot, por la haftarot. Yo mismo lo he hecho en años pasados. Igualmente esperemos con el favor de nuestro Padre estar compartiendo eso con la asamblea. Que vayamos estudiando por porciones. Y hago el dato, ¿no? De que antiguamente, sobre todo para los tiempos de nuestro Mesías, el ciclo de estudio de la Torá y de los profetas duraba 3 años. Era trianual el sistema de estudio. Debido a lo que ha cambiado el tiempo, las circunstancias, las persecuciones que han sufrido nuestros hermanos de Casa de Judá, el sistema de estudio fue resumido en un año. Y es lo que se conocen como las parashot, que son que cada porción de la Torá junto con los profetas, que se ha dividido en ese tipo de sistemas, al cual se utiliza anualmente para el estudio y que comienza después del el último día de la fiesta de Sukkot, el siguiente Shabbat. Casualmente este Shabbat se conoce en la tradición judía como el Shabbat Bereshit, ¿sí? Y que es la primera parashá, la primera porción de la Torá, se llama de esa manera Bereshit, porque así comienza la Torá, ¿no? Así comienza, dice en la traducción al español, en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. En hebreo dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, ¿sí? En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Amados, este tema se llama la teología o la teoría del reemplazo y el dispensacionalismo. Para los que hemos salido de las naciones, los que hemos emergido de estos sistemas religiosos, lo que ha sido la religión siempre ha enseñado, y es muy común cuando nosotros enseñamos lo que es que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar lo que son las fiestas, que hay que comer kosher, es decir, apto, que hay que comer apropiado según las escrituras, es decir, no comer animales inmundos como el cerdo, mariscos, camarones, que entra dentro de los mariscos, ciertos animales de la tierra que no se pueden, no se deben comer. Entonces dicen que eso es judaizar, que estamos bajo la ley, pero que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Sé que todos, absolutamente todos, hemos pasado por eso, ¿verdad? Sin embargo, muchos de los que se nos ha dado una revelación de las escrituras, que esto no es porque seamos la gran cosa, esto no es porque nosotros seamos más que los demás, sino porque el Eterno en su gran misericordia se ha acercado a nosotros. Y como dijo Pablo en la carta a los Romanos, no es de quien quiere ni de quien puede, sino de quien nuestro Padre tiene compasión. Esa compasión ha determinado que ha sido por el corazón también dispuesto de las personas, es decir, por aquellos que tenemos un corazón, y lo digo tenemos porque yo me incluyo, a ver, amados hermanos, yo espero que ustedes también, que tenemos un corazón contrito y humillado y dispuesto para el Eterno, humildes ante su presencia, a pesar de los defectos, a pesar de los errores. Somos pecadores, pero no somos pecadores del mundo, somos pecadores arrepentidos. Es decir, que cometimos pecados y nos arrepentimos de ellos y no los volvimos a hacer. Pecados también como lo es la violación de Shabbat, de que hoy en día obviamente en la religión tradicional católica, cristianismo católico y cristianismo evangélico, se enseña de que el domingo es el día del Señor. Nosotros no, y que ese es el día que hay que guardar, que ya el sábado no. Entonces, todas estas cosas no es simplemente por religión, sino esto hay que estudiar las escrituras. No se debe a que yo creo, yo pienso, yo siento,
a mí se me reveló en sueño, a mí me dijo el Señor, sino esto tiene que tener una base en las Escrituras. Dijo el profeta a la palabra, vamos a decirlo de esta manera, a la palabra, para que no suene, para que no le haga cacofonía a nuestros hermanos de otras religiones. A la palabra y a los profetas, si no está conforme a ello, no les ha amanecido el día. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos las Escrituras más allá de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestras opiniones. Dijo nuestro Mesías, niéguense a ustedes mismos y síganme. Es decir, que cuando nosotros seguimos al Santo Maestro, al que murió en el madero por ti y por mí, nosotros nos negamos hasta nuestras propias opiniones, cuestionamos hasta nuestras propias opiniones, sentimientos, emociones, y somos capaces de cuestionar a nuestros incluso con respeto, con educación, sin usurpar autoridades, sin irrespetar las autoridades, pero nosotros estamos incluso dispuestos a dejar a padre y a madre por Mashiach. Y ese debe, aunque suene duro, aunque suene feo, nosotros debemos estar aún en esa disposición. Obviamente hay situaciones, hay que tomar todas estas cosas con decisiones de amor, de respeto, de ecuanimidad, y eso todo tiene que ser llevado por el Espíritu de nuestro Padre. Entonces, el tema, como lo dije hace un momento, la teología del reemplazo o la teoría del reemplazo y el dispensacionalismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué se entiende por la teología del reemplazo? Y voy a dejar esa pregunta allí en el aire para que ustedes me ayuden, me digan en un concepto corto, ¿qué es la teología del reemplazo? Porque la gran mayoría de los creyentes, por ejemplo, del cristianismo evangélico, ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí? Ya Israel es aparte, nosotros somos ahora el Israel espiritual. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado que cuando ustedes les hablan, por ejemplo, a hermanos del cristianismo, de cristianos evangélicos, amigos católicos, cuando ustedes les hablan o le hemos hablado, dicen, nosotros somos el Israel espiritual? Primero, déjenme decirles, eso no existe en las Escrituras. No existe un Israel espiritual y un Israel físico. Eso son inventos cristianos, inventos católicos. Y todo tiene una base. Nosotros debemos estudiar la historia también para conocer de dónde sale todas estas prácticas, todos estos entendimientos, cuáles son sus bases, porque posiblemente estemos repitiendo solamente como loritos y no tengamos en cuenta que realmente estas cosas fueron inventadas incluso bajo pensamientos antimesías, antisemitas, ¿sí? Y el tema dice, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Qué es una dispensación? ¿Sí? Primero, porque eso es lo que se ha entendido hoy o lo que los teólogos cristianos mayormente han enseñado. ¿Qué es la dispensación? Por eso les dije a través del WhatsApp al grupo de la asamblea, de la comunidad, de la Quejilá, que tuviesen, estos son temas de estudio. Primero, ¿para qué? Para que nosotros estemos capacitados, porque no es seguir las escrituras solamente o repetir como loros o decirle a todo amén. No, esto tiene que validarse con las escrituras, con la historia, y aparte no es de lo que muchos tienen la costumbre de hacer, y lo digo no para ofender, sino para llamar la atención de muchos hermanos, que no es para ir a preguntarle a otro líder, a otro líder de congregación y preguntarle, ¿sabe qué tal hermano me dijo esto? ¿Qué opinas tú? ¿Es verdad? No, no es para eso, es para que tú tomes apuntes y te vayas a investigar, te vayas a escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es investigar, indagar, buscar, analizar. Eso es escudriñar. Entonces, es muy importante que nosotros estemos preparados para conocer por qué nosotros no fuimos sacados de la esclavitud para ser injertados en una religión. Nuestro Mesías, recuerden, no vino a crear cristianismo. Vino a darnos la oportunidad para que nosotros entráramos a ser parte de un pueblo, no a crear otro pueblo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
posiblemente y lo más seguro es que con esta enseñanza no terminemos todo lo que quiero transmitir, sino que vamos a tener que echar mano de más tiempos, de más días de Shabbat para poder, o más, por ejemplo, ya se nos acerca Rosh Hodesh, vamos a tomar ese día también para seguir con este tema, porque es muy importante que nosotros nos preparemos para hacer luz. Entonces, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ese es y no estoy diciendo de que no estén las escrituras, obviamente ese está en la carta de los Romanos, pero ¿qué significa? ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la gracia? ¿Sí? Este tema, amados hermanos, puede ser un tema polémico en cuanto a doctrina y vamos a estar diciendo cosas fuertes. Por eso preparemos nuestros oídos, dejando a un lado religiosidades, y vamos a estar diciendo cosas fuertes, frases fuertes en estas enseñanzas. Recuerden, no es en contra de las personas, porque la mayoría de los creyentes, si no es que todos, están buscando la verdad, tienen un corazón dispuesto, tienen un corazón bondadoso, pero la doctrina son las que hay que refutar. Y recuerden, si nosotros le tenemos más amor a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros líderes diáconos, como los llaman en el cristianismo, más amor a ellos que a nuestro Mesías, pues entonces no somos dignos de nuestro Mesías. Por eso es muy importante el amor, el respeto, pero por sobre todas las cosas, el escudriñar las escrituras, encontrar la verdad y seguir la verdad. No seguir doctrinas, sino seguir la verdad. Entonces, recuerden, no hablamos en contra de las personas, hablamos en contra de la religión, ¿sí? En contra de aquello que que está contradiciendo las escrituras. Como dice nuestra Holulu, de teniendo un espíritu enseñable, un espíritu humilde, ¿sí? Recuerden que el dispensacionalismo es una doctrina creada con una ideología particular. Y para poder, amados, entender o dar a entender qué es lo que representa esto, debemos dar un origen, cuál es el trasfondo. Y toda doctrina, toda ideología tiene un inicio, tiene un origen, ¿sí? Y tenemos que entender que esto de la teoría del reemplazo y el dispensacionalismo es una doctrina antisemita. Pero a ver, todavía ninguno me ha respondido la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué es la teología del reemplazo? De que ahora, lo dije hace un momento, en pocas palabras, de que ahora el pueblo es la iglesia y que Israel fue echado a un lado. Eso se enseña, que ahora la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Lo enseñan de esa manera, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchos. Los hermanos de que están acá con Zoom, ayúdenme, digan amén. ¿Es así? No, no es así. Hermano, usted está equivocado. Amén, amén. Mi ajota, Francisco. Así es, amado Josmar. Esto se nos ha enseñado, ¿sí? Recuerden, la teología, lo que ha enseñado el cristianismo o la teología cristiana es que ahora es que ahora ellos, la iglesia, es el nuevo pueblo del Todopoderoso. Recuerden, amados, que aquí vamos a explicar primero el origen, después vamos a entrar en más materia, pero debemos entender de dónde salen las cosas y obviamente vamos a estar resumiendo. A veces muchas personas no saben, por ejemplo, lo que es el antisemitismo. Y el antisemitismo, a través de la historia, ha venido formándose y fortaleciéndose, partiendo desde situaciones muy particulares. Y una de esas formas antisemitas es lo que es la dispensación. ¿Qué es dispensar? ¿Qué es una dispensación? Es la administración de algo. Es, por ejemplo, la administración de un hogar. Eso puede ser una dispensación. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces qué es administrar algo? ¿Pero qué se administra? La teología cristiana ha dicho que hoy en día estamos en la dispensación de la gracia, es decir, que la gracia es la que está administrando el tiempo en el cual estamos viviendo. Y que ya dejó de regir la ley, la Torah, los mandamientos, y que ahora es la gracia la que rige. Pero ojo, sí dicen que el mandamiento de la Torá acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, acerca de las primicias y todo lo que tenga que ver con dinero, eso sí está vigente. Ese mandamiento sí está vigente según ellos.
Pero recordemos que eso es un mandamiento de la Torá, mal llamada ley, de los profetas. Eso es un mandamiento de la Torá. Pero ese sí está vigente. ¿Por qué les interesa? Hay que empezar a ver tras bastidores y entre líneas qué es lo que está sucediendo. Una dispensación es una administración de algo. Por ejemplo, un turno de trabajo. Yo estoy trabajando, un ejemplo, tengo mi turno de trabajo de 6 de la mañana a 12 del día, y a las 12 del día agarre la Moshiach el turno de trabajo hasta las 6 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche. Ese turno de mi trabajo, esa es una dispensación, ¿sí? Es una administración. Yo tengo ese turno, yo tengo la administración de ese turno. Ya vamos a ver cómo la teología cristiana ha dicho que hoy en día que existen 7 dispensaciones, 7 administraciones de lo que ha sido el tiempo de los gentiles, o de lo que es el tiempo de la humanidad. Y ya vamos a entender el por qué. Entonces, ¿por qué digo que las dispensaciones o el dispensacionalismo es antisemita? ¿Sí? El antisemitismo es la tendencia, para los que no saben, es la tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia el pueblo de Israel, y sobre todo también a los hermanos judíos. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado el famoso dicho antisemita, los judíos mataron a Cristo? ¿Lo han escuchado? Incluso yo recuerdo hace tiempo que fui a una carnicería, a una panadería. Y el señor era un católico acérrimo, el dueño de la panadería. Y fui a comprar, no recuerdo si fue un refresco, si fue hace ya varios años, hace ya 8, 9 años por allí. Y él, para ese tiempo yo tenía un talit judío, un talit puesto, y entonces él me dice así, me vio, me hizo una pregunta antes, me dice, ¿tú eres judío? Y yo le digo, no soy judío, soy israelita. Y me dice, los judíos mataron a Cristo, pero con una cara de enojado. Yo solamente callé porque en ese momento no le iba a responder. En algún momento podría ir ya, ese día casualmente salí de una fiesta bíblica y pues teníamos el atuendo encima. Y él me ve y me dice, ¿tú eres judío? Y yo le digo, no, soy israelita. Entonces me dice, los judíos mataron a Cristo, pero molesto, que tiene su cara molesta. Pero ese dicho que incluso hoy en día las iglesias repiten es una teología o una teoría antisemita. La teología del reemplazo es lo que dice nuestro Moshiach. Fue que Israel fue reemplazado, que ahora Israel ha dejado de ser el pueblo del Eterno y que ahora la iglesia es el pueblo del Todopoderoso. Recuerden que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía. ¿Cuándo se dio por primera vez la palabra eclesía en griego? Del hebreo kahal o kehilá, ¿sí? O bet keneset también se dice en hebreo. ¿Cuándo aparece por primera vez, si queremos utilizar el término iglesia, cuándo aparece por primera vez? Nada más y nada menos que en el monte Sinaí, cuando el Eterno bajó a presentarle la Torá, la ley, los mandamientos al pueblo de nuestro Padre, a Israel. Allí aparece por primera vez el término iglesia, si le queremos decir de esa manera. Siempre a Israel se le llamó la iglesia. Vamos a utilizar el término para nuestros amigos y hermanos cristianos que nos estén escuchando. La primera vez que aparece el término iglesia se refiere a Israel, nunca a un pueblo gentil, nunca a los gentiles. Recuerden que los gentiles son llamados a unirse al pueblo a través de la fe en el Hijo del Todopoderoso, no a crear un pueblo diferente. Eso es lo que Pablo, lo que Shaul dice, lo que se llama orgullo y arrogancia. Y cuidado, y si no es por ese orgullo y arrogancia que terminan desgajados del olivo natural que es Israel. Por eso hoy en día lo que se llama la iglesia no podemos compararla con Israel, porque la iglesia se ha convertido en un ente, en una organización totalmente distinta al concepto bíblico de pueblo. Se ha convertido en
diferentes sectas. Hoy en día hay más de 40,000 sectas religiosas con diferentes doctrinas, teologías, con diferentes conceptos, incluso muchos de ellos blasfemos, muchos de ellos ocultistas, hechiceros, incluso se practican brujerías en varias sectas del cristianismo, y lamentablemente mucha gente está inmiscuida allí. Pero el antisemitismo ha persistido durante más de 2000 años en todas estas sectas religiosas, quieran o no quieran aceptarlo. Lo promulguen o no lo promulguen, lo han hecho. Permanece allí el antisemitismo. Entonces, incluso tenemos al famoso genocidio que sucedió por manos de Hitler, quien tenía por héroe a Martín Lutero, el gran reformador del cristianismo. Martín Lutero escribió un libro que se llamó Los judíos y sus mentiras. Y ese era el caballito de batalla de Hitler y de sus seguidores. Martín Lutero fue un héroe para Hitler. Y Hitler basó sus pensamientos en lo que fue Martín Lutero para acechar a los judíos, matar a los judíos, asesinar a los judíos, a los de raza negra, a muchos homosexuales, incluso a muchas personas de diferentes razas. Todo porque Martín Lutero, que cambió su pensamiento. Ojo, Martín Lutero aparece primero defendiendo a los judíos, y 20 años más tarde algo sucede en la mente de Martín Lutero. No es el tema de hablar de Martín Lutero hoy en día, pero Martín Lutero fue uno de los mayores antisemitas del cristianismo. La gran mayoría de las personas del cristianismo son antisemitas y no lo saben. La mayoría no lo sabe. Amados, para los que me escuchan, tú no eres responsable de este antisemitismo, pero lo arrastras. Arrastras esta maldición antisemita que está sobre la iglesia, sobre el cristianismo, porque el antisemitismo es una maldición. La persona que es antisemita acarrea una maldición. Cuando una persona dice que la ley está abolida, eso es otra forma de antisemitismo. Y aparte, hace mentiroso a nuestro santo maestro. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías, ¿qué dijo? ¿Yo vine a abolir la ley? No, él dijo, yo no he venido. Ni lo piensen, ni se les pase por la mente. Ni se les pase por la mente que yo he venido a quitar la Torá y a los profetas. He venido a cumplir esa Torá. Pero ya va, cumplir no es sinónimo de abolir, no es sinónimo de quitar. O sea que porque nuestro Mesías dio el diezmo, vamos a suponer, ofrendó, ya yo no puedo ofrendar, ya yo no tengo que dar el diezmo. No, porque nuestro Mesías guardó el Shabbat, ya no tengo que guardar el Shabbat. Tampoco. Porque nuestro Mesías no mintió, ahora yo puedo mentir. Tampoco. Porque nuestro Mesías no adulteró, ahora yo puedo adulterar. Eso no es así. Él vino a enseñarnos algo más. Dijo el profeta Isaías que él vino a magnificar los mandamientos del Eterno. Porque como dice primera de Juan 3:14 o 3:4, si más no recuerdo, el pecado es infracción de la Torá, mal llamada ley. Entonces, ¿qué es lo que dice la maldición del antisemitismo? ¿Qué es una maldición y por qué yo estoy hablando de que el antisemitismo es una maldición? Porque, ¿qué nos dice Génesis, Bereshit, capítulo 12, verso 3? Si alguien me lo lee, por favor, y me ayudan. Génesis, capítulo 12, verso 3. Esto es un tema básico, fundamental para muchos hermanos que están acá. Yo sé que hoy en día estamos, ¿cómo decirlo?, refrescando conocimiento, pero es necesario que no olvidemos estos temas, que nos preparemos más y sobre todo que lo transmitamos. Y vamos a seguir con este tipo de enseñanzas para esclarecer muchos puntos y para ayudar a muchos hermanos a que crezcan, no solamente en conocimiento, sino en espiritualidad, buscando santificarnos cada día más. ¿Lo tiene mi Roberto? Es correcto, amado hermano. Génesis 12, versículo 3 dice así: bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido hermano.
Mira lo que dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿A quién le está diciendo eso? A Abraham. Y esa promesa, recuerden que el pacto con Abraham recae sobre su hijo Isaac, después de su hijo Isaac a Jacob, Israel, nuestro padre, y después de Jacob a Joseph, a José, y de José pasa a Efraín. Y toda esa bendición pasa a las 12 tribus de Israel, conocidas como Israel. Entonces, cualquiera que maldiga, que hable en contra de nuestro pueblo, que hable en contra de aquello que rige a nuestro pueblo y por lo cual el pueblo de Israel fue llamado un reino sacerdotal para alumbrar a las naciones, y ahora yo diga, no, ese no es, ahora yo soy el sacerdote, ahora yo soy el reino sacerdotal. Tú eres parte de ese reino si te unes al pueblo de Israel. Tienes ahora deberes y tienes ahora beneficios, derechos, deberes y derechos. Pero tu derecho no es ahora sentirte más grande que Israel. Ahora yo soy la iglesia y por eso yo soy mejor que Israel. Eso no es así. Pero miren por qué yo digo que hay una maldición en esto. Obviamente la escritura lo dice. Les voy a mostrar, no era el tema del día de hoy, pero vamos a mostrárselo acá como lo tengo yo aquí en el texto hebreo. Acá tenemos el texto hebreo allí, ¿verdad? Muy bien, lo tengo acá. Ok. ¿Qué significa esto? Se los voy a leer. El hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Dice, va a barajá, estamos un poquito oxidados en el hebreo, mi Moshiach. Va a barajá, me barejeja, umekalelja, aor, benirrehu, veja kol mishpechot ha adama, ¿sí? Vamos a leerlo un poco más rápido. Va a barajá, me barejeja, umekalelja, aor, benirrehu, veja kol mishpoteja, mishpechot ha adama. No fue más rápido, pero espero que se haya entendido. ¿Qué significa esto? Va a barajá, me barejeja. ¿Sí? ¿Qué dice esto? Y bendeciré a los que te bendigan, al que cause bendición sobre ti. Esta letrica acá para los que conocen. ¿Sí? Umekalelja, lo dice de esta manera, ¿cómo se dice maldición en hebreo? Kalel. Umekalelja, y maldeciré a ti, ¿con quién? Al que te maldiga, lo maldeciré, pero aquí tenemos esta palabrita. ¿Qué significa esta palabrita? Esta palabrita es aor. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan con aor. ¿Sí? Yo lo he dicho en otras enseñanzas. ¿Qué es esa palabrita aor? ¿Qué significa esa palabrita aor? Voy a colocar por acá. Muy bien. ¿Qué significa esa palabra aor? Por eso es muy importante la enseñanza también del hebreo. Muchas personas leen las traducciones y no entienden o se pierden de la riqueza del hebreo. Al que te maldiga, te maldeciré con aor. A ver, amados, este término es terrible. Aor es el nombre de una de las peores maldiciones que existe. Es una de las maldiciones que tiene el poder de cegar a la gente, de enturbiar su entendimiento bíblico y profético. Amados, una persona bajo los efectos de esta maldición lee pero no entiende, camina y tropieza, busca y no halla. Cada vez que está a punto de lograr algo se lo llevan de la mano, porque todo está confundido y enredado. La palabra sale torcida. Leen una cosa, interpretan otra. Dicen una cosa, interpretan otra cosa. Una teología surgida bajo esta maldición sufre de bipolaridad espiritual, y eso es lo que hemos visto en la enseñanza cristiana. Lees la escritura y tuerces su sentido. Le haces decir a los profetas lo que no dijeron. Le haces a los apóstoles lo que no enseñaron. ¿Y por qué pasa esto? Porque dentro de la cultura cristiana está
esa influencia antisemita. Esa influencia antisemita opera esta maldición y no lo saben. Y todas estas cosas raras que suceden sin saberlo, porque están bajo los efectos de una fuerza espiritual negativa, llamada en este caso, como se llama en hebreo, Ahor, que viene como resultado del antisemitismo, como resultado de separarse del árbol donde Elohim lo injertó a los que han creído en el Mesías. Y esto viene como resultado por hacer cosas contrarias al diseño de nuestro Padre. La Biblia dice una cosa, interpretan otra. Y estamos, a ver, amados, estamos tan acostumbrados a esta teología que cuando viene una persona, un mensajero del Eterno, no estoy hablando de los mensajeros celestiales, una persona, y te indica que vas por un camino contrario y te muestra el camino correcto, entonces tienes miedo de seguir, tienes miedo de entender, y prefieres el otro camino porque piensas que puedes ofender al Eterno cuando realmente no estás siguiendo la verdad. ¿Qué quiero en resumen? La mayoría, por eso lo dije hace rato, hay más de 40,000 sectas del cristianismo, y cada una interpreta cosas incluso distintas. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay poblaciones donde en la misma calle, de un lado de la acera hay una iglesia, y del otro lado de la acera está otra iglesia cristiana evangélica, pero con diferentes interpretaciones, y muchas de ellas contradicen las escrituras, y muchas de ellas dicen cosas que no están en la Biblia, que no están en la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque se han alejado de lo que escrituralmente es correcto. Se han alejado del pueblo de Israel, se han alejado de la fuente al cual el Eterno a través de su Hijo los ha llamado. Pero ¿por qué ha sucedido esto? Por teologías tan erradas como lo es el dispensacionalismo y la teología del reemplazo. Ahor significa arar o maldición, en tal caso, como lo escribió ya ahí nuestro Moshiach. Entonces, el dispensacionalismo, amados, es un método, ¿sí? Bueno, aquí lo escribe nuestro Moshiach, es un tipo de maldición al no guardar los mandamientos del poderoso cuando los rechaza. Es una forma de confusión. Excelente resumen, mi querido hermano. Por eso, cuando hemos visto aún pastores, líderes mundiales, hemos visto shows, porque hoy en día han perdido tanta conexión con la palabra, no entienden, y uno se queda sorprendido. Ya de este lado, no lo digo por presumir, la gloria es para nuestro Padre Celestial. Hace más de 10 años que incursioné en el cristianismo evangélico. Tuve unos cuantos años en el cristianismo evangélico y ya vamos por 14 años, no recuerdo exactamente, que estamos en las raíces hebreas de la fe. Estamos guardando los mandamientos. No salimos de las religiones para injertarnos, para entender cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra porción y dónde debemos estar. Estamos dentro de un pueblo, no dentro de una nación. Muchos nos dicen raíces hebreas, otros mesiánicos, otros nazarenos, otros del camino, también nos dicen de esa manera, como llamaban originalmente a los discípulos de nuestro Mesías. Nunca a los discípulos de nuestro Mesías los llamaron cristianos, porque el cristianismo como tal no vino sino a existir aproximadamente 100 años, 150 años, como tendencias diferentes, que ya vamos a ver de dónde surge. Después que nuestro Mesías fue ascendido al cielo, se tardó aproximadamente un siglo para poder que se formaran ya de manera formal tendencias cristianas con interpretaciones distintas, y ya vamos a ver cómo sucedieron ese tipo de circunstancias, porque es necesario, mis queridos hermanos, que entendamos la historia, porque hoy en día la mayoría de los creyentes cristianos, muchos de ellos lamentablemente se comen todo el cuento, y aún hoy en día tenemos Biblias que tienen blasfemias y tienen herejías, y ellos solamente porque dice allí Biblia piensan que es así.
a través de la historia, hoy en día tenemos las evidencias históricas, gramaticales, para decir que hay versos bíblicos, hay versos que de la escritura, entre comillas, que realmente no aparecen en los manuscritos más antiguos, sino que fueron anexados, añadidos por beneficio político, por beneficio de ciertas tendencias, pero que nunca existieron y nunca salieron de la boca de nuestro Santo Maestro ni de sus discípulos, sino que fueron añadidos posteriormente para apoyar partidos políticos, para apoyar tendencias políticas, y de esa manera, lamentablemente, se crearon doctrinas. Y muchas de estas Biblias están tan corrompidas que por alejarse de su raíz, lamentablemente, y tratar de crear otra casa distinta, han enseñado herejías y blasfemias, apostasía incluso, y de esa manera, lamentablemente, se han alejado realmente de la verdad escritural. Y lamentablemente, discúlpeme que utilice tanto esa palabra, la Iglesia Católica es la más apóstata de todas. De donde sale la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Anglicana la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Presbiteriana sale la Iglesia Metodista, de la Metodista sale la Evangélica, de la Evangélica la Pentecostal, y así sucesivamente, ramas de ramas de ramas, hasta las miles y miles y miles de ramas que hoy en día existen. Y todas hijas de la gran ramera. Por eso la mitzvah, el mandamiento, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus abominaciones. Es que yo siento, yo creo, me tomó el Espíritu Santo, hizo esto. Amados y amigos que nos escuchan en este momento, aún en las brujerías, todo lo que tú experimentas, existe eso. Por eso hay sectas religiosas del cristianismo que lo que ellos llaman, y voy a decir algo fuerte y me hago responsable de mis palabras, de lo que ellos llaman que es el mover del Espíritu desde santidad o Espíritu Santo, lamentablemente eso no es así. Cuidado con la blasfemia contra el Espíritu de santidad, claro que sí, y somos responsables de ello, pero hay que entender bíblicamente qué es lo que representa, qué es lo que significa y dónde sale ese origen. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y por eso lo dije al principio, vamos a decir cosas fuertes, pero lo vamos a decir. Muchas iglesias evangélicas practican brujería y hechicería y cosas espiritistas y no se dan cuenta. No lo saben. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han alejado. Entonces, hay una maldición operando. Entonces llegamos hoy en día a decirles, tienes que guardar los mandamientos, pero no lo creen, prefieren seguir con su doctrina. Entonces, vamos a ir entrando al tema. El dispensacionalismo, amados, es un método de interpretación cristiana de la historia bíblica que divide en etapas, escuchen muy bien, o periodos de tiempo, los propósitos que nuestro Padre Todopoderoso tiene para la humanidad. Pero es una interpretación alejada de lo que vino a ser nuestro Santo Maestro, de lo que hablaron los profetas, de lo que dijo incluso Moisés, nuestro Maestro. Entonces, es muy importante entender qué es el dispensacionalismo. A ver, para los estudiosos y los que están tomando apuntes, según la teología cristiana, hay 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. ¿Qué significa dispensación? Es la administración de un tiempo, ¿sí? De un tiempo, de una responsabilidad, es la administración de eso, de un turno, vamos a decirlo de esa manera. Pero que hay 7 dispensaciones. Más allá de lo que representa la palabra, son conceptos que ahora la teología cristiana se ha acuñado. La primera de esas dispensaciones, y voy a solamente resumir porque posiblemente en temas posteriores lo vamos a explicar un poco más a profundidad. La primera de esas dispensaciones es la de la inocencia.
Y eso ellos dicen que es en Génesis, capítulo 1, del 28 al 30, y al capítulo 2, del 15 al 17, voy a resumir, que cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén, y que en esta se desarrolló un periodo de tiempo no determinado y que llegó a su fin con la expulsión de Adán y de Eva por su desobediencia. Eso es lo que dice el cristianismo. La segunda dispensación es de la conciencia y se calcula que duró, según el cristianismo, aproximadamente 1656 años, que comenzó con la expulsión de Adán y de Eva y duró hasta el diluvio universal. ¿Sí? La tercera dispensación es la del gobierno humano, en la cual el Todopoderoso había destruido primero la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo a una familia para reiniciar la raza humana, así como la vida animal sobre la tierra. Una cuarta dispensación es la de la promesa, que comenzó con el llamado de Abraham, nuestro padre, continuando a través de la vida de los patriarcas y concluyó con el éxodo del pueblo de Egipto. Y la quinta dispensación es la de la ley, ¿sí? Que es el periodo aproximadamente de 1500 años desde el éxodo hasta la muerte de nuestro Mesías en el madero, o de Jesús, como ellos lo llaman. La sexta dispensación es la de la gracia, que comienza con el nuevo pacto con la sangre del Mesías, ¿sí? Toman las 70 semanas de Daniel y que deberá concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Escuchen el fulano, la leyenda del rapto, que habla primera de Tesalonicenses, con que eso es lo que se refiere el nuevo pacto, y ellos citan a Jeremías 31, 27 al 36. Ojo que nosotros también citamos lo que es el pacto renovado. Más que nuevo, es un pacto renovado, ¿sí? Que incluye la misma Torah. Ellos mismos citan Jeremías 31, ¿sí? Del 31 al 34, citando el nuevo pacto del que habló Jeremías, pero como que le dan la vuelta, como dicen acá los hermanos panameños, chifean, ¿no? No vamos a chifean lo que dice el nuevo pacto. El nuevo pacto incluye la misma Torah, incluye la misma ley, los mismos mandamientos, el guardar el Shabbat, incluye el comer kosher, incluye las fiestas bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo pacto incluye todo esto. El problema está en que ellos, no, ya va, esto no es para nosotros, esto es para los judíos, para los gentiles, estamos bajo la dispensación de la gracia. Por eso cuando ellos dicen que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, están citando, muchos obviamente por ignorancia, lo que sus teólogos les han enseñado. Y por último está la dispensación del reino milenial, que ya la administración de los seres humanos ha acabado y que ahora es el que Cristo, como también ellos le llaman, reinará sobre la tierra y se cumplirá la última profecía, y que este tiempo va a ser de 1000 años. Esto es lo que los teólogos han afirmado sobre lo que es, o lo que se llama las dispensaciones. Cuando usted escuche hablar a un teólogo, a un maestro cristiano acerca de lo que es la dispensación, se refiere a lo como ellos, recuerden, esto no, si bien tiene ciertas citas bíblicas, toman periodos bíblicos o se basan en la Biblia, es una interpretación cristiana, no va de la mano con lo que es la escritura. Si bien hay periodos de tiempo, por ejemplo, lo que se llama en hebreo, ¿sí? Melon Hagoín, la plenitud de los gentiles, o Zman Hagoín, o el tiempo de los gentiles, que el tiempo son de 6000 años en la cual el ser humano va a gobernar la tierra, y que después vendrá un tiempo de 1000 años donde nuestro justo Mesías vendrá aquí, no que iremos al cielo, sino que Él vendrá aquí a reinar, y que los que guardemos la bendita Torah estaremos gobernando juntamente con Él aquí en la tierra, como Él lo dijo a partir de Mateo 5 del 17 en adelante, si mal no recuerdo, donde Él dijo que
Yo no vine a abolir nada de estos mandamientos, ¿sí? Y les digo que cualquiera que menosprecie uno de estos muy pequeños mandamientos y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino a venir. Pero cualquiera que los enseñe y los lleve por obra será llamado grande. Yo siempre les he explicado qué significa esto en el lenguaje hebreo, rabínico de la época. Llamar a alguien grande es que tiene la autoridad para interpretar, juzgar y dictaminar sentencia conforme a la Torá, conforme a la mal llamada ley. Eso es ser grande según el pensamiento de la época y según las palabras de nuestro Mesías. Por eso, al guardar nosotros los mandamientos, no los que yo creo que me gustan, no los que yo creo o los que me dijo el pastor, no, es que eso es para los judíos, no, este sí me gusta, este no me gusta, no los que yo creo o los que a mí me convienen, no, sino los mandamientos que están estipulados en la bendita Torá, todos los mandamientos. Por eso siempre citamos también Jeremías, el pacto que se prometió, al que dijo nuestro padre a través también del profeta Ezequiel: yo quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne para que ustedes guarden mi Torá, guarden mi ley, guarden mis mandamientos y los lleven por obra. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vino nuestro Santo Maestro. A través de él se nos da un corazón de carne. Ya no tenemos la Torá solamente escrita en tablas de piedra, sino que ahora tenemos los mandamientos incrustados en nuestro corazón, y por eso ya no necesitamos que nadie nos diga guarda la Torá, guarda los mandamientos, porque ya es el Eterno quien en nosotros ha colocado su espíritu de santidad y nos redarguye, nos dice: mira, estás violando este mandamiento. Porque ese es el principal propósito del Espíritu de Santidad, también conocido como Espíritu Santo, que nosotros procedamos a guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, amados, es muy importante que nosotros entendamos esto, que me dice mi amo Shia, ¿puedes citar la séptima dispensación? Así, es la dispensación o la administración del reino milenial, ¿sí? Eso es lo que es la séptima dispensación según la interpretación cristiana. Amados, recuerden que estamos viviendo tiempos de restauración. Esto es un mover profético, no es una moda. Nosotros somos una generación privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de restauración. ¿Qué significa esto? Estamos viviendo el mover profético más extraordinario que ha conocido el mundo. Israel se está restaurando conforme lo que hablaron los profetas acerca de la restauración de todas las cosas y de los días del fin que nos han alcanzado. Porque lo grande, mis queridos hermanos, de una profecía no es cuando se dice, sino que lo grande de una profecía es cuando su tiempo para cumplir llega. Es cuando su tiempo para cumplir está allí, cumpliéndose, valga la redundancia. Y eso es lo que está sucediendo. Dijo el profeta Amos que el conocimiento del Eterno, de Adonai Yahweh, de nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, Yahweh Sebaot, que el conocimiento de nuestro Padre sería derramado por todas las naciones. Por eso hoy en día tenemos un conocimiento que hace 15, 20, 30, 40, 50, 100 años no se tenía. Hoy en día tenemos acceso a cosas que estaban vetadas hace 20 años, 30 años. Tenemos una revelación profética que jamás se había tenido. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de la restauración. Dijo el discípulo, el Shaliach, el apóstol: es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas de las que hablaron los santos profetas, los Nevi'im Kedoshim. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos que tú y yo somos parte de una generación privilegiada. Estamos viviendo tiempos proféticos, pero a ver, amigo cristiano que me estás escuchando, no me confundas cuando yo digo mover profético con lo que tus líderes y supuestos profetas enseñan. No me confundas con eso, por favor. Cuando hablamos de mover profético es según la Escritura. No es de los que los fulanos profetas de pacotilla, y me disculpan la expresión, hablan en el cristianismo, que no son profetas, son hechiceros. La mayoría de ellos son astrólogos, no astrónomos, astrólogos.
Para los que quieren entender un poco más de lo que es un verdadero profeta, les invito a que en nuestro canal de YouTube, Yeshua Metsuda, tenemos una serie, refresqueme el nombre, mi amo Shia, si mal no recuerdo, Profecía, el Profeta y el Fin del Mundo. Creo que ya lo dije. La profecía, el profeta y el fin del mundo. Correcto. Les invito, son como 4 o 5 enseñanzas, mi amo Shia, ¿me confirma? Exacto, sí, son varias, más de 3. Correcto. Allí ustedes van a entender realmente qué es un profeta, qué es lo que dice la Torá y qué es lo que nosotros debemos añorar tener siempre, cuál es ese don que siempre debemos tener y para qué realmente es el espíritu de la profecía, no para andar adivinándole el futuro a la gente, no, sino para tener de Vekut, que es de Vekut, fusión, acercamiento, conexión con el Eterno. Eso es el espíritu de la profecía, que lo demás viene como resultado de. Pero de lo que estamos hablando, del mover profético, es de lo que el Eterno está levantando hoy en día, porque los tiempos del fin están acá. Estamos llegando a un tiempo, no estamos diciendo ni fechas ni nada, pero estamos diagnosticando en lo que estamos según las evidencias de las Escrituras. Nuestra generación, sin duda, es una generación profética, una generación que está siendo llamada por nuestro Padre a unirse a algo extraordinario y que ahora justo delante de nuestros ojos se está cumpliendo. Y el éxito del pueblo, escuchen muy bien, del pueblo del Eterno, es ver dónde nuestro Padre Celestial está obrando y unirnos a esa visión, a ese trabajo, y no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él está haciendo. Eso va a ser o va a determinar el éxito que nosotros vamos a tener para seguir adelante, llevando la palabra con denuedo, llevando la palabra profética y anunciándole a las naciones: salgan de en medio de ella, restáurense. Dijo Mashiach: no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino a buscar cristianismo, porque el cristianismo no existía, ni él vino a fundar ninguna iglesia cristiana. La iglesia cristiana, llámenla como la quieran llamar, es católica, romana, pagana, apóstata, como la quieran llamar, la gran ramera y sus hijas. Punto. El fracaso será siempre, amados, la locura de ver que el espíritu profético sopla para la derecha y el pueblo anda para la izquierda, haciendo lo que cree que tiene que hacer, cuando no se está uniendo al propósito, la profecía que el Eterno está dando. Estamos en tiempos de restauración. Y este llamado para todas las personas, tanto el cristianismo como de las raíces hebreas, es a que nos involucremos más con esa profecía, a que nos involucremos más con lo que está haciendo nuestro Padre Celestial en este tiempo para esta tierra. ¿Sí? Esta generación, porque ha llegado el tiempo, amados, de salir de tantas mentiras, de tantas cosas que se han inventado, que ha inventado el hombre para crear sus propios convenios, para crear sus propias doctrinas, sus propias formas de interpretar las escrituras y acomodarlas a como bien les parece. Una de esas mentiras tan grandes que ha causado tanta corrupción y tanto daño a la sana doctrina. ¿Qué significa doctrina? O enseñanza o instrucción. La palabra hebrea Torah. Torah es sana doctrina. Cuando Pablo, el Shaliach en hebreo, Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, también como se le llamó para ese tiempo, el Shaliach Pablo o Paulos, dijo sana doctrina, no se estaba refiriendo al cristianismo, porque el cristianismo ni siquiera existía para ese tiempo. No se estaba refiriendo a lo que tu pastor predica hoy en día, no se estaba refiriendo a guardar el domingo, no se estaba refiriendo a que ahora puedes comer cerdito, marranito, culebrita, tiburoncito, no sé, otra cosita, gavilancito, conejito. No se estaba refiriendo a eso. Cuando Pablo en su mente estaba hablando de sana doctrina, se refería a la palabra hebrea Torah. Torah es instrucción, enseñanza, es sana doctrina, para que te vaya bien en la vida. Eso es Torah, lo que mal llaman ley. Ley, que viene del griego, la palabra nomos, que es algo que te oprime, que te subyuga,
cambian los conceptos cuando lo llevan al griego, pero si mantenemos su pura esencia de lo que es Torah, Torah es instrucción, es enseñanza para que todo lo que tú hagas te vaya bien, des en el blanco, seas próspero. Bendito serás en el campo, bendita serás en la ciudad, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar, siempre y cuando guardes mis mandamientos. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, siempre y cuando guardes mis mandamientos. Pero el cristianismo ha dicho que la palabra es como un buffet. Esto me gusta, pero esto no me gusta. Esto es para los judíos. Vamos a dejárselo a los judíos. Y esto sí me parece bien, me gusta. Mejor me lo agarro para mí. Entonces esto sí es sana doctrina. No, la sana doctrina es, como lo dijo nuestra Jolulú, una guía para que nosotros nos vaya bien. Si obedecemos, nos va bien. Dijo nuestro padre, le dijo a Yahoshua, a Josué, mira, aquí está la Torah. Tú escoge la vida o la muerte, es tu decisión. Si escoges la vida, pues vas a guardar los mandamientos. Si escoges la muerte, vas a obedecer, vas a andar diciendo, la ley está abolida. Yo entiendo que tú no entiendes estas cosas ahorita, o quizás tú estás diciendo, este varón está equivocado. Este varón está loco, esto es un judaizante. Espérate, te invito a que sigas escuchando y que entiendas que así como tú, yo estaba engañado hace tiempo. Porque si realmente estás buscando la verdad, estás queriendo obedecer al Todopoderoso, vas a ser imparcial. Si tú realmente estás firme sobre la roca y piensas y estás seguro que o tienes la madurez y has alcanzado la madurez suficiente, vas a decir, muy bien, yo tengo mi criterio, tengo mi enseñanza, pero soy capaz de ser imparcial. Soy una persona madura y soy capaz de ser imparcial y voy a escuchar y voy a analizar si esta persona tiene la razón o no. Si esta persona tiene bases escriturales o no. Y si está diciendo la verdad, no importa de qué boca salga, yo la debo seguir. Porque aquí no estamos para seguir religiones, ni para aprender culturalmente, porque la mayoría de la gente dice, yo soy católico, apostólico y romano, porque así fue mi abuelito, así fue mi abuelita, así fue mi mamá, así fue mi papá, y por eso yo sigo siendo cristiano apostólico romano. ¿Sí? Entonces, han creído culturalmente, por tradición. Pero si tú estás dispuesto o dispuesta a obedecer al Todopoderoso, y si dices que estás buscando la verdad, y si crees que el Mesías te ha salvado, pues entonces aprendamos a ser imparciales y vamos a escudriñar realmente la Escritura y a tener la suficiente madurez para escuchar a otra persona que me contradice, porque estamos muy acostumbrados a veces a escuchar a la gente que solamente avale mi posición y a decirle a todo amén, pero no somos capaces de escuchar realmente lo que dice la Escritura. Si realmente eso choca incluso con mis creencias, entonces, pero está escrito allí, yo tengo que seguir. Si realmente es cierto de que ahora he muerto yo y vive el Mesías, pues yo obedezco. Aún así no me guste, pero si es de palabra del Eterno, me va a gustar porque yo soy un hijo de él. Así vaya en contra de mis convicciones personales. Como los de Berea, así es mi querida hermana Rivera, como los de Berea, escudriñando, teniendo un espíritu enseñable, madurando. Entonces, como lo dijimos hace un momento, que ha causado tantos problemas es lo que es el dispensacionalismo y esa teología del reemplazo. Cuando nosotros leemos Romanos 11, vamos a entender lo que estaba diciendo Shaul. Recuerden, vamos a entender por qué Pablo escribe la carta a los romanos. Y esto es historia, mis queridos hermanos. Aprendamos el por qué suceden las cosas y aprendamos a leer la Escritura. Vamos a establecer primero, vamos a utilizar lo que es la carta a los romanos, porque muchos acuñan a Pablo el creador del cristianismo. Y todo lo contrario, Pablo no vino a crear ningún cristianismo. Él vino a hablarle a los gentiles y a decirles que se retornaran al Eterno.
La misma enseñanza que se le dio a Kefa, se le dio a Pablo. A Pablo se le dio más revelación, más entendimiento. Pero su mensaje, él sabía cómo llegarle a los gentiles. Por eso Kefa se fue a los de la circuncisión a decirles, ya a ellos obviamente, los judíos, tenían conocimiento de la Torá. Es decir, que Kefa no tenía, y ojo que Kefa no era tan sabio como lo era Pablo, como lo era Shaul. Kefa no tenía quizás las herramientas para enseñarle a alguien desde cero, instruirlo y seguir enseñándole mentalidad hebrea, seguir enseñándole cultura y entender no desde su mentalidad, sino aprender a ver la escritura desde el pensamiento hebreo como lo tenía Pablo. Y por eso es muy importante tener la mentalidad del Mesías, tener la mente de Pablo, cómo entender la escritura desde su mentalidad y no desde la nuestra, porque nosotros nacimos en países donde nunca se nos enseñó acerca del pueblo de Israel. Siempre se nos enseñó todo tipo de paganismo. Semana Santa, la Pascua de Easter, Navidad, Carnaval, el Día de los Enamorados, etcétera, etcétera, etcétera. Paganismo, idolatría. ¿Sí? Se nos enseñó eso. Y se nos enseñó a ver la Biblia con ojos católicos, con una enseñanza y sazón de la gran ramera. Por eso nosotros hoy en día, como discípulos del Mesías, estamos buscando siempre la verdad. ¿Y qué hacemos? Ahora buscamos tener esa mentalidad que los discípulos tenían. Entonces, eso de que es que Pablo fue dirigido a los gentiles y él, se hizo como los gentiles. No, entendamos correctamente. Pero hoy vamos a estar estudiando el capítulo a los Romanos, pero vamos a establecer o tratar de establecer cómo fue el entorno. La mayoría de los judíos, y es muy importante, voy a resumir varios puntos. La mayoría de los judíos que en los tiempos de nuestro Mesías no vivían en Israel. Recuerden que hay 3 fiestas principales, según la Escritura, que no se podían santificar fuera, como lo dice la Escritura, la Torá, la instrucción divina, sino que tenían que santificarse en Jerusalén. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? Lo que es la Pascua hebrea, Pesaj, ¿sí? Shavuot, también conocido como Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, también conocida de esa manera, la fiesta de las cabañas más apropiadamente, o Sukkot en hebreo. Entonces, todos los judíos que estaban en las distintas poblaciones del Imperio Romano debían subir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. ¿Sí? Pero esas 3 solo podían santificarse en Jerusalén. Y en la fiesta de Shavuot, o también conocida como Pentecostés por el griego, que está descrita en el libro de Hechos, del capítulo 2, nos encontramos a una cantidad enorme de judíos que estaban presentes en Jerusalén, cuando tiene evento en la cual el aposento alto se llena con la presencia del Eterno, donde se escucha todo este estruendo sobrenatural, donde todos los eventos que allí ocurrieron se gestaron, y que muchísimos judíos, 3,000 en total, ¿sí?, se convirtieron. Ese día respondieron al discurso del Shaliach Kefa, del apóstol Pedro, y reconocieron que Yahoshua es el Mesías, que Yeshua, como se dice en arameo, es el Mesías. Cuando ellos regresan a sus comunidades de donde habían venido, entre las cuales estaba Roma, le hablaron a otros judíos de su experiencia. Y eventualmente, ¿qué es lo que forma en Roma? Se forma una comunidad judía como tal. Los gentiles que estaban también en aquella época en Roma aceptaban la grandeza y la sencillez de las sinagogas judías, ¿sí? Y estaban conociendo, estaban aprendiendo del Elohim de Israel con maestros judíos. Todavía no había llegado la enseñanza de que Yahoshua es el Mesías. El servicio de la escritura del día Shabbat, ellos lo estaban conociendo. ¿Y cómo se hacía? Se hacía en hebreo.
Pero, ¿qué hacían nuestros hermanos judíos de esa época? Lo traducían a la lengua de los visitantes, a la lengua natal. Siempre había un traductor que llevaba el mensaje a la lengua natal, a la lengua vernácula de aquella ciudad. Muchos gentiles, escuchen muy bien, cosa que hoy en día no sucede, ¿no? Pero muchos gentiles asistían a las sinagogas como invitados, como amigos, y muchos al escuchar se convertían al Elohim de Israel, sin hacerse judíos, pero se convertían. Es decir, no era que se convertían de lleno, sino que abandonaban sus sistemas religiosos y comenzaban a adorar al Eterno en sus posibilidades. Estos no judíos que se convertían de esta manera se conocen, según la Escritura, como los justos de las naciones, o temerosos, o piadosos de Elohim, o como dice la versión israelita nazarena, ¿sí? Respetuosos de Yahweh. No hacían una conversión formal, sino que simpatizaban y habían abandonado sus sistemas de adoración por servir al Todopoderoso, sin seguir las rigurosidades de la enseñanza y de la exigencia de la tradición judía de la época. Entonces, cada vez que usted lea los escritos apostólicos nazarenos, los justos de las naciones se refiere a no judíos que abandonaron sus ídolos y se convirtieron al Elohim de Israel, pero no se hicieron judíos, solo se quedaron como justos de las naciones, temerosos de Adonai, porque entendieron la grandeza del poderoso de Israel. ¿Quién me lee, por favor, el capítulo de Hechos, el capítulo 10 del libro de los Hechos, el verso 1 y 2? Mientras yo tomo un poquito de agua. Hechos, capítulo 1. Capítulo 10, versos 1 y 2. Capítulo 10, versos 1 y 2 dice así. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada La Italiana. Era devoto y respetuoso de Yahweh con toda su familia. Hacía muchas obras de caridad para el pueblo y oraba regularmente a Yahweh. Bendito sea su nombre. Amén. Respetuoso de Yahweh. Recuerden, al escuchar ustedes estas frases, respetuoso de Yahweh, justo de las naciones, temerosos de Adonai o del Eterno, o temerosos o piadosos de Dios, como lo dice la versión Reina Valera, esto eran lo que se conocen como justos de las naciones. Estos son lo que la Escritura llama los justos de las naciones, es decir, no judíos que asistían constantemente a las sinagogas para escuchar. ¿Y cuándo lo hacían? En Shabbat, en el día de reposo santificado como pacto y señal para los hijos del Eterno. Por eso es que el Shabbat es una señal. ¿De quién? De nuestro Padre. El domingo es señal de Roma. El Shabbat es señal del Eterno. ¿Sí? Los que guardan el domingo están aceptando la autoridad de su madre, la Iglesia Católica. Los que guardan el Shabbat estamos santificando el día. Los que guardamos el Shabbat estamos santificando el día que el Eterno dispuso como pacto y señal para su pueblo, para sus hijos. Por eso los que guardan el domingo, como todos los días, para adorar al Eterno. Todos los días lo hacemos. Pero el único día que el Eterno santificó y que hay mandamientos para santificarlo es el séptimo día, el Shabbat o sábado, conocido hoy en día. Y ese es el que guarda el Shabbat, está testificando que el Eterno es el que creó el cielo y la tierra en 6 días y que el séptimo descansó y reposó de todas sus obras. El que guarda el domingo por las excusas antibíblicas quieran y supuestamente bíblicas, como que Jesús resucitó el domingo y por eso lo guardamos. No, tú guardas el domingo porque Constantino, el primer papa de la Iglesia Católica, de un plumazo cambió que ahora no vamos a guardar el día de los asquerosos judíos, sino que ahora vamos a guardar el día del sol. Por eso domingo en inglés se dice Sunday, el día del sol. Por eso el domingo es día del Señor, sí, es día del Señor, pero no del Señor del pueblo de Israel, no del Mesías. Señor en hebreo se dice Baal
Baal se dice de esa manera. Entonces, el día del Señor de Roma, de Constantino, pero no del Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Testificamos al guardar el Shabbat fuera de cualquier religión, fuera de esto no es judaísmo, esto no es adventismo, menos, porque otra rama del cristianismo, a pesar de que guardan el sábado, ¿sí? Y ciertos mandamientos, todavía siguen acuñando y acumulando solamente lo que a ellos le conviene, pero no aceptan realmente la obediencia al Eterno. Estamos hablando fuerte, pero hay que hacerlo. Recuerden, Shabbat, testificamos, es un pacto perpetuo entre el Todopoderoso, el Shaddai, y su pueblo. Domingo es señal de Roma, viernes señal del Islam. Shabbat es señal de Elohim y su pueblo. Somos pueblo del Todopoderoso. Y el que realmente es pueblo, comienza guardando Shabbat. Si no eres pueblo, vas a decir que puedes ser pueblo, pero bíblicamente no lo eres. Entonces, a ver, seguimos. ¿Me puede leer el verso 22 también, mi querido hermano Roberto, del mismo capítulo el capítulo 10 de Hechos? ¿Cómo no, amado hermano? Dice así. Ellos dijeron, Cornelio, el oficial militar, un hombre justo, respetuoso de Yahweh, y que tiene buen testimonio por parte de toda la nación de los yahuditas, tuvo respuesta de Yahweh por medio de un mensajero santo, encargándole que te hiciera ir a su casa para escuchar lo que tú dijeras. Amén. Amén. Un justo de las naciones. Eso llegaron diciéndole, incluso mire los soldados que le dijeron, Cornelio es un justo de las naciones. Ya automáticamente Kefa entendió, este es un varón que ya no adora al César, ya no hace todas esas cosas, sino que se reúne en el Shabbat, en las sinagogas. Incluso Cornelio hizo donaciones, la historia, hay libros de historia que lo relatan. Cornelio donó al pueblo judío de ese tiempo cantidades grandes de dinero para la construcción de sinagogas, de una sinagoga en especial. Era un justo de las naciones que apoyaba al pueblo. Eso es un justo de las naciones. Cornelio, ¿qué era lo que sucedía con él? Había experimentado la grandeza del Elohim de Israel. Se había convencido de que el Elohim de Israel es el único Elohim verdadero y le servía como justo de las naciones, y eso ocurría en todas las sinagogas, tanto dentro como fuera de Israel. Amado, ¿me puede leer Hechos capítulo 13, verso 16? Hechos 13, versículo 16 dice así. Entonces Shaul se levantó y haciendo una señal con la mano dijo, hombres de Israel y los respetuosos de Elohim, oigan. Así es. Hombres de Israel y los respetuosos de Elohim. Hombres de Israel se refiere a los judíos y demás tribus que posiblemente estaban por allí. Cuando se dice respetuosos de Elohim o justos de las naciones, eran gentiles que estaban allí, que todavía no eran pueblo, pero estaban allí. Eran temerosos del Todopoderoso. Pero recuerden, eso fue antes, porque ahora, al creer en el Mesías, dijo Shaul, dijo Pablo, en Efesios 2, 11 o 2 en adelante, antes que no teníamos Mesías, estábamos ajenos a los pactos, al pueblo, éramos ajenos a la ciudadanía del pueblo, ¿sí? Ajenos al pacto de la promesa, éramos justos de las naciones, somos simpatizantes de la religión, vamos a decirlo así. Pero cuando creemos o cuando creímos en el Mesías, Yahoshua, como el Hijo del Todopoderoso y que Él lo resucitó entre los muertos, automáticamente nos volvemos parte del pueblo. Y consumamos eso a través de bajar a las aguas en su nombre, en el nombre de su Hijo. Y de esa manera ahora somos conciudadanos del pueblo de Elohim. ¿Cuál es el pueblo de Elohim? ¿La iglesia cristiana? No, Israel. Israel es irreemplazable. Israel es indestructible. Y eso lo dicen las profecías.
Aún Shaul, Pablo dice que cuando se termine el tiempo de los gentiles, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, para los que conocen he hablado de dos términos que son muy parecidos, pero son distintos: plenitud de los gentiles y tiempo de los gentiles. Y dice Pablo que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel sea salvo. Y eso no sucedió para ese tiempo, eso no ha sucedido todavía, sino que va a suceder al final del tiempo de los gentiles, cuando todo Israel va a ser salvo. Es decir, que todavía las profecías, aún en palabras de Shaul, de Pablo, hablan de Israel. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el ente llamado iglesia? Creado por la Iglesia Católica, legalizado por un emperador, reformado por más emperadores. ¿Me puede leer, mi querido hermano, Hechos 18 del 4 al 8, si es tan amable? Por supuesto, hermano. Hechos 18 del 4 al 8 dice así: y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a yahuditas y a griegos. Cuando Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los yahuditas que Yahoshua era el Mashiach. Pero como ellos lo contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: que su sangre recaiga sobre su propia cabeza. Yo no tengo la culpa. De aquí en adelante me iré a los gentiles. Se trasladó de allí y entró en la casa de un hombre llamado Tito, justo, quien era respetuoso de Yahweh y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el maestro con toda su casa, y muchos de los corintios que oían, creían y recibían la inmersión. Amén. La inmersión. Amén. A ver, amados, les hago la pregunta. Ya a este momento creo que ya entendimos un poco el punto, ¿no? ¿Tito era judío o era... ¿De dónde era? ¿Era un judío? A ver, ¿quién me responde rápidamente? A ver, rápidamente, amados hermanos. ¿Quién me responde rapidito? ¿Tito era un judío o no era judío? Era justo de las naciones. Era un justo de las naciones. Incluso le llamaban Tito justo. Y más adelante lo recalca. Tito era un justo de las naciones, un respetuoso de Yahweh. No era judío, asistía a la sinagoga, tenía la casa allí al ladito de la sinagoga. Recuerden, Mashiach derribó una pared de enemistad que nos dividía a ambos pueblos. Eso va a estar dentro del tema. Vamos a ir tocando, no me voy a meter por ese lado. Entonces, ya entendiendo esto, amados, recuerden, una cosa son los judíos, todavía estos justos de las naciones no habían recibido el mensaje de que Yahoshua es el Mesías. Muchos de ellos se congregaban en Shabbat, y mire cómo lo comenzó a leer mira Roberto en la cita anterior. ¿Cuándo se reunía Pablo allí en la sinagoga de Corinto? Perdón, sí, en Corinto. ¿Cuándo se reunía Pablo con los judíos? Dice en los días de Shabbatot, por varios Shabbatot. Shabbatot es el plural para varios sábados, para que se entienda, para varios sábados. Él no se reunía en domingo. Y aún en las congregaciones que se formaron en la casa de creyentes exclusivamente en Yahoshua como el Mesías, nunca se congregaron en domingo. Eso es una falta de entendimiento de los teólogos cristianos, de los líderes cristianos acerca de los tiempos del Eterno. Por motivo de tiempo ya vamos a ir culminando, pero vamos a de culminar o de terminar lo que quiero transmitirles acá. Entonces, la comunidad de judíos creyentes en el Mesías en Roma, amados, también recibió la visita de muchos gentiles que se convirtieron al Elohim de Israel en Roma, ahí en la capital del imperio.
En el año 41 al año 52, en la época de uno de los emperadores, Tito Claudio César, se escribió un edicto. Escuchen muy bien, esto es historia, que está en las escrituras. Escribió un edicto de que todos los judíos no eran bienvenidos en Roma, eran echados de Roma. Y fue firmado un decreto que todos los judíos tenían que irse de Roma. El emperador no quería a los judíos en Roma. Todos los judíos, ¿qué tuvieron que hacer? Recoger sus cositas, sus maletas e irse de Roma o enfrentar la muerte. Rápidamente, mi hermano Roberto, Hechos 18, verso 1 y 2, para que lo corroboremos con las escrituras. Hechos 18, del 1 al 2. Hechos 18, 1 y 2. Después de esto, Saúl partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un yahudita llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio César había mandado que todos los yahuditas fueran expulsados de Roma, y se juntó con ellos. Amén. Ahí tenemos incluso la veracidad de las escrituras. Ustedes pueden buscar la historia, cuando se fomentó este edicto, este decreto, para que ustedes hagan ese tipo de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó entonces con la comunidad de judíos creyentes en Yahoshua y con los justos de las naciones en la comunidad de Roma? ¿Qué sucedió si esta comunidad en Roma está allí, tiene maestros judíos? Porque recuerden, los maestros, los líderes de estas comunidades debían de ser judíos, porque eran los que tenían la Torá, eran los que entendían, eran los que habían nacido con la cultura, con la obediencia. ¿Qué sucede cuando todos los judíos, usted no puede estar más aquí, pero ahí está la comunidad? Imagínense que una persona, un líder, un maestro de Torá, como Moshiach, se va para una población distante y empieza a enseñar a los hermanos desde cero. No entienden, pero Moshiach empieza a enseñarles y de repente Moshiach de un momento a otro tiene que irse. La comunidad sigue, pero ahora sin el maestro que entiende, sin el maestro que tiene la cultura, entiende los mandamientos, entiende el trasfondo. Y entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Qué sucedió con la comunidad de Roma? Se queda los maestros sin los morín judíos. Cuando los maestros judíos se tienen que ir de Roma, ¿quiénes se quedan al frente de la comunidad? Muchos justos de las naciones, incluso muchos recién convertidos. La ausencia de los maestros judíos, ¿sí?, que tuvieron que irse de Roma, son reemplazados por los creyentes de origen no judío. Y por eso queda en Roma una comunidad en las sinagogas judías sin judíos, pero con presencia de justos de las naciones, de estos temerosos de Elohim, ¿sí?, que habían aprendido del Elohim de Israel, habían aprendido de la Torá de Moshe, habían aprendido de las fiestas, del calendario, de todo ello, todo lo que tenía una sinagoga. Ellos conocían, estaban familiarizados, porque allí asistían todos los días de Shabbat, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos, no habían madurado, no tenían el respeto completo que podía tener realmente un judío. Cuando ese vacío es llenado por el nuevo liderazgo que provenía de la gentilidad, se dan ciertas cosas allí, que son las que causan, entre otras cosas, que Shaul escriba la carta a Roma. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando ahora en la comunidad de Roma dirigida exclusivamente por gentiles? ¿Qué se preguntaban los que provenían de la gentilidad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué está pasando esto con los judíos? ¿Cómo podemos explicar que Elohim está tratando así a los judíos? Mientras que nosotros, hasta ahora, nos dejan tranquilos. ¿Será que por no haber aceptado al Mesías, el Eterno los está tratando así? Eso fue una de las primeras cosas que comenzó a circular en Roma, entre los justos de las naciones, entre los que la mayoría no entendían bien cómo era la Torá, cómo eran los mandamientos. Otra de las cosas es que se preguntaban era por qué razón cada vez menos judíos reconocen a Yahoshua como el Mesías y cada vez más no judíos sí lo reconocen. La respuesta que ellos dieron a esta pregunta
es seguramente porque el Eterno ha desechado al pueblo judío y ahora lo ha reemplazado con nosotros los no judíos, y ahora somos el nuevo Israel, el Israel espiritual. Eso era lo que empezó a circular en Roma para ese tiempo. Y en esa explicación de lo que estaba sucediendo en Roma, eso que estaba circulando en Roma, que estaba allí después del edicto del César, que ya no tenían que haber judíos en Roma, todas esas supuestas explicaciones llega a oídos del apóstol Pablo, del Shaliach Shaul. Y entonces él escribe la carta a los romanos, a los de Italia, para explicar a los creyentes de origen no judío qué es en realidad lo que estaba pasando. Y de eso se trata la razón por la cual Pablo, habla específicamente en el capítulo 11 de Romanos. ¿Qué dice él? ¿Cómo comienza Romanos 11? ¿Cómo comienza el capítulo? Toda la carta, pero vamos a leer Romanos 11 rápidamente por motivo de tiempo. Dice Shaul, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? Y él mismo responde, de ninguna manera. Ya va, a ver, hermanos que están allá en Roma, en Italia, justos de las naciones que me escuchan, que ahora son mis hermanos, diría Shaul, yo soy judío de pura cepa, fariseo de fariseos, hijo de fariseos, ahora ustedes son mis hermanitos, yo soy su hermano mayor, diría Pablo, porque su hermano mayor. No estén diciendo eso. Elohim no ha desechado al pueblo judío, ha desechado a todo el pueblo de Israel. Porque él mismo dice, yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Solo dice el verso 1 del Romanos 11. Elohim no rechazó a su pueblo, a cual conoció de antemano. Es decir, antes que ustedes. A ver, no se sientan la gran cosa. Elohim no ha desechado a su pueblo. Y eso te decimos a ti, cristiano, que nos escuchas en este momento, que defiendes acérrimamente que tú eres el Israel espiritual. Salte de ese tipo de doctrina falsa, porque Elohim no ha rechazado a su pueblo, que llamó desde antes, por pacto perpetuo, lo juró con Abraham, su amigo. Y por motivo de tiempo, mis amados hermanos, no vamos a seguir leyendo Romanos 11. Pero yo les invito a que ustedes lo sigan leyendo en sus casas, a que ustedes lo lean, y que para la próxima entrega de este tema de lo que es la teología del reemplazo y el dispensacionalismo, vamos a comenzar hablando de Romanos 11, explicando Romanos, para que los hermanos y amigos cristianos que nos escuchan salgan de ese letargo espiritual. Si tienen honestidad, si tienen realmente madurez espiritual para escuchar realmente lo que significan las escrituras, y no todo el cuento que los teólogos y sus maestros y sus pastores, con mucho respeto, pero lamentablemente lo digo así, con sus teologías mal infundadas, con sus inventos y con sus emocionalismos, han dañado la sana doctrina que es la palabra del Eterno. Amados, recuerden que nuestra misión que nos encomendó nuestro Mesías es ir y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirle a las naciones, a los gentiles, vuélvanse, salgan de ella, pueblo mío, porque dentro del cristianismo está la mayor parte de la casa de Israel. Solamente que ellos no lo saben. Muchos incluso tienen sangre judía y no lo saben. Pero tienen que salir de la gran ramera y de sus hijas, porque el tiempo se está acortando. Viene juicio sobre la gran ramera, sobre aquella la cual se habló proféticamente, que se le dio la autoridad para zarandear a las naciones, para confundirlas, incluso para cambiar los tiempos. Y ha sucedido. Pero el problema es que la gente, por estar metida en el emocionalismo, no se da cuenta de que todavía el cristianismo evangélico sigue en la idolatría. No tiene imágenes en sus iglesias, pero tiene idolatría en sus vidas y en sus iglesias también, porque realmente no están viviendo la palabra del Eterno. Amados, la encomienda, tiempos difíciles se acercan. Salgan de medio de ella, pueblo mío, de la gran ramera y de sus hijas. Sus hijas no son las diferentes iglesias católicas que hay en cada parroquia. No,
son las diferentes sectas de la religión cristiana, evangélica, metodista, presbiteriana, anglicana, todas las que nacieron de la Iglesia Católica, que es el cristianismo en general, son sus hijas. Recuerden, no hablamos en contra del amor, de la bondad, porque hay hermanos hermosos, pastores y líderes preciosos en el cristianismo, con un amor genuino al eterno, con un amor genuino al prójimo, pero honestamente equivocados. Y a ti, hermano que tienes ese corazón, hermana que tienes ese corazón, te hablamos en este momento. Amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, si estás a favor de esta causa, si estás a favor de lo que estamos haciendo aquí, de llevar la palabra del Eterno, de establecer el reino de Elohim y su justicia, de llevar la palabra con denuedo, apóyanos, te pedimos de tu apoyo, de tus oraciones, te pedimos de tu clamor al Eterno por esta causa, por esta congregación. ¿Sí? Y también te pedimos que nos apoyes con tus ofrendas, con tus diezmos voluntarios, con tus donativos, y nos ayudes a llevar la palabra a los menos privilegiados también, a los que no tienen las posibilidades económicas para poder subsistir ante este mundo hostil, que están en enfermedad, que están en dificultad, en situaciones económicas fuertes. Y también para poder sostener este ministerio, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos favorezcas con tus oraciones, con tus contribuciones voluntarias, y que nos ayudes a seguir adelante, pero por sobre todas las cosas, que nos ayudes a orar y que ayudes a compartir también esta enseñanza. Va a estar allí en Facebook Live, por favor compártela, va a ser subida en YouTube, por favor compártela. Dale un like, suscríbete a nuestro canal, también haz comentarios allí en la caja de texto. Eso va a ayudar a que el algoritmo de estas redes pues ayuden a que se siga llevando y que nosotros podamos colocar nuestro granito de arena en compartir la palabra del Eterno. Y como lo dice la palabra bendita de nuestro Padre Celestial, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.